a nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el doctorado en Educación, el doctorado interinstitucional Universidad Distrital, Universidad Pedagógica Nacional y Universidad del Valle, les damos la bienvenida a todos los presentes. Agradecemos la aceptación que ha hecho el doctor Aurelio Camaño de la Universidad de Barcelona para acompañarnos en el día de hoy, y también a todos ustedes. Aquí pues tenemos profesores de las tres universidades, tenemos colegas de la Universidad Distrital, de la Universidad Pedagógica Nacional, incluso estudiantes de la Universidad Nacional, y todos y todas bienvenidos a esta sesión del doctorado que la titulamos Miradas, y que es parte de los procesos de formación del doctorado que la Universidad Distrital lidera en esta sede. El doctor Aurelio Camaño es licenciado en Ciencias Químicas de la Universidad de Barcelona, también es ingeniero químico, doctor en química. Dentro de su extensa hoja de vida a lo largo de los últimos 30 o 40 años de su vida académica y profesional, pues podemos destacar que él ha sido profesor asociado para las asignaturas de Fundamentos de Didáctica de las Ciencias y Didáctica de la Química del Máster de Formación de Profesores de Secundaria en Física y Química. También ha trabajado en el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, ha sido coordinador de distintos seminarios, como el Seminario de Formación para la Enseñanza de las Ciencias en la última década. Ha sido coordinador de la revista Salambique, que es en Didáctica de las Ciencias Experimentales, y también de la revista Educación Química EDUC. Es actualmente vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Enseñanza de las Ciencias, CTS, precisamente del congreso que ha finalizado en el día de ayer. Dentro de sus actividades profesionales, ha sido profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha coordinado el proyecto de Química Salters Internacional para Cataluña, ha participado en numerosos cursos de formación del profesorado de ciencias, tanto en España como en Latinoamérica, ha participado en el diseño y análisis curricular en el área de ciencias experimentales y de física y química, particularmente trabajando temas de modelización y de investigación en el campo de la enseñanza de la química y de la física. Muy bien, pues aquí es interminable su hoja de vida, tiene más de 20 libros de textos, no menos de 12 libros especializados en investigación en didáctica de la química, y me puse a contar la hoja de vida y tiene cerca de 90 artículos en el campo de la didáctica de las ciencias en revistas tanto españolas como internacionales. Entonces, doctor Camaño, para nosotros es realmente un honor, un agrado tenerlo aquí. Muchísimos de nosotros, cuando hemos hecho nuestros doctorados hace algunos años, hemos trabajado en torno a su obra, le damos la bienvenida y espero que se sienta muy cómodo aquí con este auditorio, y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, William, por esta amable presentación. Buenas tardes a todos y todas. Primero de todo, expresar mi agradecimiento a William Mora y todo el equipo que lleva el área de doctorado de la Universidad Distrital por esta invitación. Recién salimos de algunos de ustedes han estado, un seminario iberoamericano CTS que se ha realizado estos 3 días pasados en Bogotá, y bien, la invitación consistió en poder prolongar mi estancia aquí en Bogotá, cosa que agradezco, es un honor para mí, el motivo también de hacer esta conferencia y luego un curso la semana que viene, que parece que también algunos de ustedes van a asistir. El principio de la conferencia que hablamos fue la presentación de los proyectos SALTES de Química, Física y Biología, que fueron adaptaciones, claro, no me refiero a los proyectos originales ingleses, sino adaptaciones de estos prestigiosos proyectos en contexto ingleses de la Universidad de York. Esta adaptación comenzó por la química en el año 1988 o así, 87, y durante 3 años se realizó para los cursos de alumnos del bachillerato español, cursos que corresponden a edades de 17 y 18 años. Son los 2 cursos que constituyen el bachillerato, es decir, la etapa previa a la entrada a la universidad. Era un momento dulce, apropiado para introducir estos proyectos, porque acababa de haber habido una reforma, de las múltiples reformas que han habido en nuestro país. Ahora recientemente estamos también inmersos en otra, un poco al vaivén del signo político del partido que gobierna, y en ese momento el gobierno, que era el Partido Socialista, hizo una reforma en que por primera vez, de alguna forma bastante
bastante definida, se decantaba por una orientación ciencia, tecnología, sociedad de los currículos. Concretamente, en todos los currículos de bachillerato, de química, de las 3 asignaturas, disciplinas fundamentales, de ciencias, física, química y biología, aparecía un bloque que se llamaba contexto, un bloque de ciencia, tecnología y sociedad. Puesto que no había materiales en nuestro país, se pensó que, y teníamos conocimiento justo hacía un año, acababa de salir publicado la edición de la Química Salters, proponer, conseguir financiación para hacer un proyecto de adaptación de la Química Salters. A pesar de todas las dificultades que estas cosas tienen, pues lo conseguimos, trabajando conjuntamente 3 equipos de Barcelona, de Valencia y de Madrid. Pues conseguimos subvenciones, tanto de los gobiernos regionales o de las comunidades autónomas, que es como se organizan, está como organizado en España las distintas regiones, y empezamos pues esta experimentación, esta adaptación y experimentación en varios centros. Posteriormente, se hizo con el proyecto Física Salters, con una misma orientación, una orientación de física en contexto, y también la biología Salters. De eso hace bastante tiempo. ¿Cuál fue el resultado de estas pues, innovaciones? La opinión de los profesores que participaron, tanto en la elaboración de los materiales adaptados como de los experimentadores, fue satisfactoria. No debo de todas maneras ocultar que hubo dificultades fundamentalmente relacionadas con la continuación. Es decir, la experimentación fue bien, pero la generalización a otros centros que esperábamos que se produjera es ahí donde no ocurrió. No ocurrió al menos de una manera genérica. Es decir, esos materiales han seguido continuando utilizándose en cursos de formación de profesorado, en cursos de formación inicial. Sin embargo, la adaptación completa de todas las unidades en centros de secundaria y de bachillerato pues no ha llegado a ocurrir de forma así, excepto más allá del grupo de profesores que se implicó directamente en el proyecto. ¿Por qué esto? Pues bueno, las razones solamente podemos adivinarlas, ¿no? En principio, la fundamental es que el examen de entrada a la universidad, examen de pruebas de aptitud de acceso a la universidad, no contemplaba los contenidos CTS. Es decir, una cosa era el currículum, que sí que hacía referencia explícita, y otra cosa era la universidad que colocaba, la comisión universitaria que colocaba los exámenes de entrada. Claro, esto, de cierta manera, dificultaba, ¿no?, el generalizar el enfoque CTS de estas asignaturas de química, de física y de biología en bachillerato. Y luego también encontramos dificultades para publicar. Los editoriales no acabaron de ver claro, es decir, los editoriales se mueven por criterios evidentemente de beneficio económico y debieron pensar que no había suficiente número de profesores para lanzarse a hacer una edición de un proyecto tan distinto a los textos tradicionales de química, física y biología. Bien, la historia no acaba aquí, afortunadamente. Después de unos años ha habido otras reformas y de distinto signo. Se eliminó esta referencia explícita en el currículum a los contenidos CTS y luego volvió a incluirse más moderadamente en una tercera reforma que fue una cosa intermedia entre la primera que hizo los gobiernos de izquierda y la segunda que hicieron los gobiernos de derecha. Ahí en ese entorno, en ese contexto político, a través de, ya solo en Cataluña, a través de grupos de trabajo que están alrededor del que se llaman CSIRE, esas iniciales, esas siglas que hay, CSIRE, CEDEC. CEDEC significa Centro de Documentación y Experimentación en Ciencias. Es un centro inicialmente un centro de recursos que prestaba material de laboratorio y soporte a los profesores de ciencias de secundaria en Cataluña y también que hacía formación de profesorado y elaboraba materiales. Pues ahí en ese contexto, en ese centro, nació grupos, la física Salters y la biología Salters, de hecho, continuaron trabajándose porque eran posteriores, y la química Salters más recientemente se recuperó. Pero, bien, habían pasado ya muchos años y lo que se hizo esta vez, más que una adaptación de los proyectos originales, fue intentar, manteniendo la inspiración de los proyectos originales y muchas de las actividades y de los contenidos, pero cada vez se fue introduciendo más material nuevo, ¿vale?, por parte del profesorado que participaba. De manera que los proyectos finalmente ya no podemos decir que sean meras adaptaciones de los proyectos originales ingleses, e incluso el nombre que se le ha dado actualmente ya no hace referencia a Salters, sino es física en contexto, química en contexto
y biología en contexto. Entonces, son los números. Estos proyectos, así como los anteriores, claro, se hicieron 2 ediciones, una en español y otra en catalán para Cataluña y para Valencia. En Cataluña hay 2 idiomas oficiales, como probablemente ustedes saben, que es catalán y castellano o español, pero la educación se hace fundamentalmente en catalán. La lengua vehicular, que se dice, de la educación en Cataluña es el catalán. Los alumnos acaban, evidentemente, la educación secundaria teniendo un nivel bueno, relativamente bueno, en ambas lenguas, pero los materiales que normalmente se elaboran, etcétera, son en catalán. En Valencia hay algunos centros que lo hacen en catalán, en valenciano, las que estaban cedidos en castellano. Bien, digo esto porque la nueva edición de los materiales, para lo que respecta, digamos, a la consulta que podrían ustedes realizar, porque están ahora en versión digital y, por tanto, libremente accesibles todas las actividades, todos los proyectos, el único problema que tienen es que están en catalán. No están la versión antigua era castellana, pero esta está en catalán. Pero bueno, no es muy distinto el escrito y, por otro lado, también siempre se puede recurrir al traductor Google, ¿no? Yo creo que para ver el espíritu de esos proyectos y para poder realmente inspirarse en las actividades, pues no, sería más fácil que fuera en castellano, pero no sería una dificultad muy grande. Bien, hecho este preámbulo, vamos a empezar lo que consistiría en que es lo que me pidió William inicialmente, porque me dijo que había un interés en conocer con más detalle estos proyectos, ¿no? La presentación de cada uno de ellos. Posteriormente, hablamos de introducir otros aspectos, aprovechar la conferencia para otros aspectos relacionados con el curso que comenzará el lunes, relativos a el contenido del curso que empieza el lunes, es modelización, indagación y contextualización. Es decir, que bueno, este último aspecto, contextualización, tendría que ver con estos proyectos, pero añadir también aspectos para aquellos que asistieran a la conferencia, pero no asistieran al curso, relativos a modelización e indagación. Desgraciadamente ha ocurrido un problema que habrán visto que estaba con el grabado de esta mañana en el USB y no tengo la conferencia que incluye esos aspectos. Pero vamos, como este es un aspecto también que vamos a contemplar, empezamos por aquí y si mi compañera Fina Guitar llega luego con el ordenador, que ahí sí lo tengo, pues podemos hacer un cambio. Si quieren preguntar alguna cosa o de todo esto que explicaros un poco rápido del aspecto inicial, ¿se me oye bien? Entonces, respeto, porque es un poco complicado toda esta historia y alguien quisiera preguntar alguna cosa relativa a estos proyectos. Muy bien. ¿Son conocidos por ustedes como referencia? No, no son. Ahora quisiera yo aprovechar para ubicar un poco al auditorio frente al tema. Ustedes saben que hoy la educación en ciencias a nivel mundial, particularmente ahora en Latinoamérica y en Colombia, pues está siendo muy demandada en las transformaciones curriculares con el fin de involucrar aspectos sociales y ambientales como forma no solamente de superar los problemas de falta de actitud, sino también implicarse muchísimo más en la vida de los estudiantes como forma de comprender y de participar en la transformación social en la cual la ciencia pues siempre será demandado a las instituciones escolares. El proyecto Salters y el proyecto de Ciencia en Contexto son proyectos que tienen ya algunas décadas, pero son pocos conocidos en Colombia. Ustedes saben que desde el año 2005, cuando se involucra en Colombia los estándares de educación en ciencias, pues una de las ideas fundamentales de todo el equipo que participó allí era precisamente que el tema de ciencia, tecnología, sociedad y los temas ambientales fueran trabajados por los profesores de educación básica y media en todos los colegios colombianos, teniendo en cuenta, por supuesto, la integración con la propia identidad institucional y los proyectos educativos institucionales. Hoy se renueva a nivel mundial el interés por todos los proyectos curriculares, sobre todo en el área de educación en ciencias, en las cuales los aspectos sociales y ambientales son fundamentales en la transformación de sus propuestas y la educación en ciencias que está demandando pues Latinoamérica, no solamente también por la fama que se ha ocasionado en relación con los resultados de las pruebas TIMSS y otras pruebas internacionales, sino por las mismas dinámicas de la investigación a nivel internacional que los diferentes doctorados están dando. Entonces, por eso la invitación al doctor Aurelio Camaño para que nos comente un poco pues sus experiencias de investigación y sus publicaciones en los últimos años
sobre lo cual ya ha hecho énfasis él en que va a trabajar en el curso, pero particularmente para que ustedes conozcan alternativas que se han trabajado directamente tanto en España y Latinoamérica bajo la dirección del grupo al que pertenece él. Entonces, ya en esta idea, pues le regreso el micrófono. Bien, pues entonces antes de presentar los proyectos, veamos un poco, revisemos lo que entendemos por ciencia en contexto, ciencia contextualizada. Contextualizar la ciencia es utilizar sus aplicaciones, las implicaciones sociales y éticas, así como fenómenos de la vida cotidiana, como medio para desarrollar los conceptos y las ideas de la ciencia y justificar su importancia. Es decir, si lo habitual es construir el currículum, el desarrollo a través de los conceptos, y ir viendo entonces cómo posteriormente aplicar esos conceptos en la realidad, para explicar fenómenos de la vida cotidiana o relaciones ciencia-sociedad, otra posibilidad que hay para relacionar ciencia y sus aplicaciones y sus relaciones con la sociedad es partir de esas aplicaciones y esos temas sociocientíficos y que estos constituyan el hilo conductor, ese eje que aparece ahí en línea horizontal, y ir introduciendo a medida que sea preciso los conceptos necesarios para comprender el desarrollo del tema. Es decir, dar la vuelta en cuál es el contenido que tomamos como prioritario para estructurar y para organizar los contenidos. Lo que hace la ciencia en contexto es tomar las aplicaciones y temas sociocientíficos como eje estructurante. ¿Qué ventajas tiene esta orientación de enseñanza de las ciencias? Por un lado, se dice que fomenta la formulación de preguntas, la curiosidad sobre el mundo que nos rodea, que ayuda a orientar la mirada, ¿no?, sobre el mundo desde una perspectiva científica. Las clases son más motivadoras y suponen una mejora en las actitudes del alumnado sobre la ciencia. Ven de entrada una utilidad. ¿Para qué sirve la ciencia? Partimos justamente de eso. Ayudan a percibir la funcionalidad de la ciencia, la relevancia. Facilita que las clases sean más indagativas. En realidad este punto sería discutible, es decir, pueden facilitar, pero no necesariamente. De hecho, el proyecto de Químicas Altas original, si uno mira las actividades que tiene, son actividades contextualizadas, ese es su mérito, pero no son muy indagativas. Es decir, que en ese sentido haría falta introducir ese aspecto, ¿no? Hay más interacción entre los estudiantes y entre estos y el profesorado. Dan lugar a una mejor comprensión de las interacciones entre ciencia y tecnología y entre ciencia y sociedad, y permiten aprender también sobre la ciencia, saber sobre la naturaleza de la ciencia. Por último, facilitan la transferencia del conocimiento a nuevas situaciones. Por tanto, parecen todo ventajas, ¿no? Sin embargo, hay también algunos problemas. Si no, difícilmente sería explicable que no todos los currículos actuales estuvieran con esta orientación. ¿Cuáles son los motivos que pueden producir una resistencia a adoptar esta orientación, la enseñanza de las ciencias? Es cierto que hay algunas áreas de los contenidos de los programas oficiales que son más difíciles de contextualizar que otras, ¿no? Sí, por ejemplo, se me ocurre en química la estructura del átomo. Pues bien, puede haber aquí un contexto histórico, quizás, que también es ese, ¿no? Pero fuera de ese es más difícil, ¿eh? Implica una estructuración fragmentada de los conceptos. Esa es quizás la dificultad mayor. Es quizás realmente el punto más débil del enfoque CTS. Y es que obliga evidentemente a que no presenta los conceptos de forma ordenada, como los currículos tradicionales, en que se introduce una unidad sobre el enlace químico, sobre la clasificación de las sustancias, y se comienza y se acaba todos los conceptos importantes en ese tema, ¿no? Aquí no, aquí los conceptos van apareciendo en diferentes unidades y no es nada más al final de todo el curso que el alumno puede realmente interrelacionarlos todos, ¿no? Es decir, que hay este problema de una cierta fragmentación en la aparición de los conceptos sobre la cual esta fragmentación algunos profesores piensan que puede perjudicar el conocimiento o el aprendizaje de sus conceptos. Otro problema ya no intrínseco al método sino al profesorado es que muchas veces el profesorado, cosa que ocurre en España, no tiene la formación
interdisciplinar que sería preciso, que sería más adecuado. Es decir, los profesores de ciencias en España, a nivel de secundaria obligatorio y bachillerato, de 12 y 18 años, pues bien son licenciados en física o en química o en biología. Pero no hay una formación inicial que abarque a la vez elementos de estas tres disciplinas, ¿no? A pesar de que son profesores que dan dos de estas disciplinas, dos de estas asignaturas. Así, por un lado hay profesores de física y química, por otro lado de biología y geología. Y también, por último, este otro problema que comentaba antes, ¿no? Los exámenes externos, este examen de acceso a la universidad, no contempla un enfoque contextualizado. Por tanto, los profesores se encuentran presionados para dedicar, no distraer tiempo y dedicar el máximo de tiempo a entrenar, entre comillas, sus alumnos para poder pasar las pruebas de selectividad, que hacen hasta ahora más énfasis en la resolución de problemas numéricos, que no tanto en los aspectos conceptuales, y todavía menos en los aspectos de ciencia en contexto, ¿no? Y bien, y por último, puede haber también las concepciones de los propios profesores y alumnos en el sentido de que esa ciencia contextualizada no es realmente ciencia, ¿no? Que la ciencia es la parte conceptual y esto otro pues es un poco así añadido y no constituye el núcleo central de lo que es la ciencia. Como tal concepción, si se tiene, pues dificulta realmente que los profesores se puedan convertir a este enfoque, ¿verdad? Bien, estas son algunas pautas para diseñar unidades didácticas contextualizadas, definir los objetivos, seleccionar un buen contexto, tales como, por ejemplo, la propia salud, la lucha por la paz, la equidad, el medio ambiente, etc., ¿no? Que tenga este contexto relevancia personal y social, y que dé oportunidades para construir modelos científicos fundamentales. Es decir, que el contexto no vale cualquier contexto, tiene que ser alguno en que nos permita, que tenga actualidad, que tenga relevancia, pero por otro lado que nos permita introducir aquellos conceptos que están en el programa. Es decir, lo que no podemos es prescindir alegremente de cuáles son los contenidos oficiales del currículum, evidentemente, ¿no? Veamos en primer lugar la química en contexto, digamos, proyecto heredado de la química Saltes. Por cierto que mi compañera, colega y amiga Fina Guitar, que se encuentra aquí con nosotros, es justamente la persona que trabaja en el centro, en el CEDEC, en el Centro de Documentación y Experimentación en Ciencias, y que está coordinando ahora este proyecto de química en contexto, ¿no? Es decir, que es la que de alguna manera ha dado continuidad al proyecto. La química en contexto dice que intenta mostrar la presencia de la química en nuestras vidas y la sociedad, utiliza contextos como punto de partida para desarrollar los conceptos y modelos de la química y propone actividades en que la química juega un papel relevante. Esto, si me lo acerco más, cambia enormemente, ¿eh? ¿Se me oye mejor o es demasiado fuerte? ¿Se oye mejor? Vale. Esta es la... Uy, qué diferencia, ¿eh? Esta es la tapa del libro de la química Saltes original, de uno de los libros, porque la estructura editorial, digamos, de publicación que adoptó la química Saltes es un libro en que están las unidades de tipo contextualizado, los temas, lo que ellos llaman Chemical Storylines, y otro libro con los conceptos. A diferencia de esta lección, Física Saltes y Biología Saltes los unió. Es decir, hay un solo libro en el cual, en la unidad, a través de recuadros, alguna diferenciación, están los conceptos. El proyecto Química Saltes optó por esta separación. Con la idea, esta separación parece romper un poco la idea de lo que es dar la química en contexto, ¿no? Porque separa los conceptos. Los alumnos tienen que ir a buscar al libro de conceptos en cada momento lo que precisa. Es decir, que en el libro de Storyline hay llamadas a lo largo de la lectura, que nosotros llamamos lecturas de ciencia y sociedad, pues hay un momento que dice consultar el concepto tal. Entonces el alumno va y tiene el otro libro y va a buscar allí ese concepto. En la edición experimental no estaba en dos libros porque se hizo unidad por unidad. De manera que cada unidad didáctica, ahora veremos cuáles son, contenía una primera parte que era la lectura, el storyline, una segunda parte que eran los conceptos relacionados nada más con esa unidad y una tercera parte que eran las actividades. Es decir, que el alumno tenía que saltar, pero saltar, digamos, dentro del propio libro, de la primera parte a la segunda o la tercera. A nivel de anécdota, algunos alumnos creyeron que el título de Salters era precisamente porque tenían que ir saltando, de parte en parte. El Salters es una fundación inglesa del gremio antiguamente del gremio de la salazón, de la sal, que ya no existe como tal industria, pero que dejó una fundación
y esa fundación ha sido la que ha financiado estos proyectos. Lo que aparece a la derecha es el aspecto que tenía esas unidades experimentales que utilizamos para su experimentación. Como os decía, veis, estuvieron implicadas las comunidades de Cataluña, Madrid y Valencia en los años 95 a 2000. Estos son los títulos de las unidades. El proyecto original tenía 13 unidades, porque ellos en Inglaterra tienen más horas para las asignaturas que nosotros en España. También tienen menos asignaturas y por tanto son un horario más extenso. Nosotros tuvimos que reducir esos 13 temas a 8 temas nada más. Los correspondientes al primer curso de bachillerato eran elementos de la vida, desarrollo de combustibles, de los minerales a los elementos, la revolución de los polímeros y una actividad importante, que era la visita a una industria química. Y en el segundo curso, los títulos de las unidades eran la atmósfera, aspectos de agricultura, la química del acero, ahí hay una falta falta la contracción del, los océanos, y una actividad también muy importante en el proyecto que era una investigación individual. Es decir, todos los alumnos tenían que, antes de acabar el segundo curso, haber realizado una investigación individual en química. Nosotros estuvimos visitando durante una semana algunas escuelas en Inglaterra, en esa época, para ver cómo hacían este aspecto tan nuevo, tan innovador. Y bueno, cada escuela lo resolvía de forma distinta, pero en una de las que visitamos, pues cortaban totalmente la actividad de clases y los alumnos durante 2 semanas estaban dedicados íntegramente a la realización del proyecto. Bueno, a la realización, digamos, a la toma de medidas en el laboratorio con la orientación de los profesores. Previamente habían ya trabajado, ¿no?, en el diseño de cuál sería la investigación, etc. Nosotros en Cataluña tuvimos la suerte que el currículum catalán contemplaba también que todos los alumnos en bachillerato hagan una investigación individual. No necesariamente en química, sino en el área que ellos escojan. Pero eso nos permitió que aquellos que quisieran hacerlo en química pudieran hacerlo. Cosa que no ocurrió en Valencia y en Madrid. Aparte de esto, digamos, era lo que cubría. Con estas unidades teníamos que cuadrar todo el currículum oficial. Es decir, que todos los contenidos conceptuales y procedimentales tenían que estar ahí, en esas 8 unidades. Tuvimos que añadir cosas, ¿no? Porque al reducir las unidades, pues tenemos que añadir ahí cosas. Y luego se hicieron una adaptación también de otras 2 unidades más que consideramos muy, muy interesantes, pero que ya no entraban en el currículum que teníamos por cuestión de tiempo, que era química de los medicamentos y color por diseño. De esas unidades se hizo la traducción, adaptación, pero ya nunca fueron incluidas dentro del programa oficial, digamos, de la asignatura. Voy a tomar una única unidad, si no sería muy pesado verlo todo, ¿no? Pero para ver con detalle en qué consiste la forma de organizar, relacionar lo que es los contenidos de química y sociedad con los contenidos conceptuales y con las actividades. En la columna central, que donde pone química y sociedad, tenemos pues el eje estructurante de la unidad, que en este caso es desarrollo de combustibles. Se trata de averiguar en qué consiste la gasolina que utilizan los coches y cómo se obtiene esta gasolina. Es decir, pues vemos aquí los títulos de los apartados. La gasolina es popular, en el sentido que es un combustible ¿por qué es tan popular? ¿Por qué se utiliza la gasolina? ¿Cómo se obtiene energía a partir de los combustibles? ¿Y en qué consiste la gasolina, ¿no? ¿Qué es la gasolina? La diferencia entre la gasolina de invierno y verano, el problema de picar de biela. Este problema de picar de biela se solucionaba antes añadiendo un compuesto de plomo que era muy contaminante y por tanto se prohibió. No sé cómo está la reglamentación aquí actualmente en Colombia. Allí más o menos cuando acabamos el proyecto se estaba habiendo esta legislación, por tanto sería un elemento que ahora, decíamos, en la actualidad de los temas, ¿no? Ya no tendría sentido tratar porque ya no existe, ¿no? Se pasaba a la gasolina verde. Continúo, ¿se ve bien con el color? El tema de la fabricación de la gasolina, que es gasolina sin plomo, el refinamiento, 3 maneras de mejorar el índice de octano, que es lo que hace que no se produzca ese problema de picar de biela, y luego el problema de las emisiones y la posibilidad de sustituir en el futuro la gasolina por el metanol, cosa que aquí en Brasil, por ejemplo, creo que se está haciendo, o sea, es con gran extensión. No sé en Colombia si se hace, se mezcla, se hace también.
y si hay otras soluciones. Bien, pues ya veis pues en qué consiste el eje del tema, y ahora prestaríamos atención cuáles son los conceptos de química que se trabajan mientras se va avanzando en todas estas cuestiones. Pues bien, cuando nos preguntamos si la gasolina es popular, y bueno, lo es porque proporciona energía y de una forma muy eficaz, digamos, ¿no? Es decir, que un litro de gasolina pues produce mucha energía en comparación a otro combustible, y además es líquido y por tanto es fácil de transportar, etcétera. Pues ahí se introduce la igualación de ecuaciones químicas y los cálculos con ecuaciones químicas. De la misma manera, cuando nos preguntamos cuál es la energía que se obtiene, se introduce el concepto de entalpía de reacción y de entalpías de enlace como interpretación de esa entalpía de reacción. Cuando nos preguntamos sobre de qué está formada la gasolina, que es una mezcla de casi 100 hidrocarburos distintos, pues empezamos el estudio de la química orgánica, y hay que estudiar entonces qué son los alcanos, los alquenos, los alquinos, los arenos. Con los métodos de refinamiento aparece, uno de ellos es la isomerización. Pues entonces hay que introducir qué son los isómeros, qué es el fenómeno de la isomería, ¿no? Cuando nos planteamos si puede ser sustituido por el metanol, hay que introducir lo que son los alcoholes. Y por último, la resolución del problema de las emisiones se hace a través de un catalizador de 3 vías, en el cual se utiliza pues catalizadores. Y por tanto hay que introducir lo que es la catálisis o catalizador, aunque sea de una forma muy elemental. Por tanto, fijaros, en un mismo tema, la cantidad de conceptos que provienen de áreas distintas, ¿no? Hemos visto, por un lado, hay lo que es teoría atómico-molecular, pues, hay termodinámica, introducción a la termodinámica, hay también incluso una pequeña iniciación a la cinética química, o al menos al fenómeno de la catálisis, ¿no? Pero nada de ello se acaba aquí en este tema. De manera que en otros temas se habrá de retomar y se acabará de ver todos los contenidos de termodinámica, todos los contenidos de química orgánica, etcétera, etcétera. Esto es lo que decía de la fragmentación de los contenidos, ¿no? La idea después de un currículum en espiral, en la cual se va volviendo sobre áreas conceptuales hasta finalmente darlas por cumplidas. Y en el columna de la izquierda tendríamos lo que son las actividades que se realizan. Una es cuál será el combustible del futuro, una actividad que comienzan a diseñar al principio y que la realizan a lo largo de toda la unidad. Una medida experimental de la entalpía de combustión de diferentes combustibles. Se comparan la entalpía de combustión de distintos alcoholes. Se estudia cómo cambia las propiedades físicas de los alcanos. Se introduce la nomenclatura y modelos de alcanos. Se introduce también una visión dedicada a lo que son los alcoholes, y finalmente hay siempre una actividad de síntesis, un resumen de todo lo que se ha hecho. Por tanto, son actividades diversas, no todas experimentales, algunas son experimentales, otras son de papel y lápiz, ¿no? Y esto da pues un poco idea en qué consiste esta forma de estructurar las unidades de la química Saltes. Y esta diapositiva que tienen aquí ustedes delante es la forma en que se ha organizado el nuevo proyecto Química en Contexto actual, que coordina la profesora Fina Guitar. Aquí se han optado por 3 unidades en el primer curso: Universo y Vida, el futuro del petróleo y recursos del mar y de la tierra. El petróleo, bueno, nos hace recordar la unidad de combustibles que acabamos de ver ahora, Y luego, en segundo de bachillerato, son más unidades, más cortas: energía en acción, atmósferas y océanos, agricultura sostenible, arte y medicina y metales para el mundo. Estas son rápidamente las unidades que se han pues preparado. Estas serían las cuestiones, ¿no?, clave a través de los cuales se desarrolla la unidad. De qué estamos hechos, los elementos de nuestro cuerpo, buscando la periodicidad de los elementos, de dónde proceden los elementos, cómo conocemos el espacio exterior, y química a partir de las estrellas. Y los conceptos que entrarían aquí sería cantidad de sustancia, tabla periódica, un modelo para los átomos, enlace iónico y covalente y estructuras de Lewis. En la segunda unidad, el futuro del petróleo, es la que acabamos más o menos de ver ahora, pues son preguntas similares: las petroquímicas, el craqueo de petróleo para la obtención de gasolinas, los biocarburantes, este sería un contenido nuevo, ¿no?, polímeros a partir del petróleo y diversidad de medicamentos que se obtienen a partir de los derivados de petróleo. Y estos serían los conceptos que intervendrían.
reacciones químicas, química orgánica, geometría de moléculas sencillas, fuerzas intermoleculares. Recursos del mar y de la tierra, aborda aspectos de lo que son minas en el mar, salinas y desalinizadoras, o sea, lugares de allí donde encontramos sal, la conquista de los metales y humos tóxicos en la metalurgia. Y los conceptos serían de concentración, solubilidad y precipitación, ósmosis, reacciones de oxidación-reducción y ácidos y bases. Energía en acción, gasolina, coches eléctricos, combustibles para medios de transporte, la energía de los nutrientes, la eficiencia energética, motores de combustión y seres vivos. Estos serían los conceptos. Paso un poco rápido porque si no se nos hará muy pesado. La unidad 5, atmósferas planetarias, la atmósfera de la Tierra, el ozono, Venus, Tierra y Marte, los planetas gigantes, vuelta a la Tierra, los océanos. Y estos serían los conceptos. Conceptos de teoría cinético-molecular, diagrama de fases, equilibrio químico y equilibrio de solubilidad. La unidad 6, agricultura sostenible, que es el suelo, cómo se absorben los nutrientes, fertilizantes inorgánicos, abonos, aromas artificiales, y los conceptos ácido-base, predicción y cálculo de pH, indicadores, valoraciones ácido-base y de soluciones reguladoras. Arte y medicina, química y arte, medicamentos que provienen de la naturaleza, medicamentos de la corteza del sauce, como la aspirina, el ácido acetilsalicílico, el hilo de la vida y como contenidos espectroscopía visible y ultravioleta, espectroscopía, ¿qué pone ahí? IR, sí, infrarroja, ¿no? Y resonancia magnética nuclear, velocidad de reacción, catálisis. Y por último, metales para el mundo, la fabricación del acero, diversidad de metales y aleaciones, protección contra la corrosión, una economía basada en el hidrógeno. Y estos serían aspectos conceptuales que se tratan en la unidad, como son las reacciones redox, las pilas, la fuerza electromotriz, la electrólisis, etc. Bien, pasemos a física en contexto. Aquí hay una formulación de qué es lo que se entiende por contextualizar la física, más o menos similar a lo que hemos hablado en química, vamos a pasarla. Cómo tienen que ser los contextos. Aquí hablan de que se generen preguntas, que integren diferentes saberes, que requieran la elaboración e introducción de nuevos modelos y que ayuden a la transferencia de conocimientos. Y estas son las unidades que constituyen el proyecto de física en contexto. En primer curso, imágenes en relación a la óptica, el movimiento, el universo mecánico, la energía y la corriente eléctrica. Y en segundo curso, las ondas y el sonido, planetas y satélites, la nueva imagen del universo, máquinas electromagnéticas y el campo eléctrico. Esto es lo mismo y este sería el ejemplo de alguna de las unidades. Por ejemplo, esta primera sobre la luz, acerca del ojo, de los defectos visuales, de lo que son las lentes, la luz polarizada y el lector del disco compacto, la luz láser y una mirada a toda la unidad, una revisión de la unidad. Esto sería lo mismo, la misma unidad, en estas tres columnas, los tres apartados, los elementos de contexto, defectos de la visión y su corrección, funcionamiento de un compact disc, lectura óptica y el telescopio y los conceptos que se trabajan. La unidad 2 es sobre los deportes. Paso rápido, porque si no, en la nueva presentación que tenía, estas presentaciones de los proyectos ocupaban menos espacio y, por tanto, simplemente para que tengan una idea, los transportes, la naturaleza y deportes. Todo un contexto deportivo para el trabajo de las fuerzas y del movimiento. Movimiento parabólico, energía potencial, descomposición de fuerzas, aparece ahí con ese contexto. Satélites en el espacio, la puesta en órbita. Aquí tenemos alrededor del estudio de los satélites y de la forma en que la energía se obtiene en los satélites a través del panel solar, pues se estudia movimiento circular, la fuerza centrípeta y aspectos de la corriente eléctrica que tienen que ver con la obtención de energía en el satélite. La música permite introducir a través de los instrumentos musicales y del ruido, pues conceptos como movimiento armónico simple, las ondas estacionarias, umbral de audición, intensidad sonora, etc. Planetas y satélites,
permite introducir conceptos como las leyes de Kepler, la ley de gravitación, energía y campo gravitatorio, a través del estudio, un contexto histórico, ¿no?, de la interpretación del universo y de las leyes del universo y el estudio del movimiento de planetas y satélites. Por último, viaje alucinante, aborda la física nuclear y la nueva física y el modelo estándar del núcleo, y esto da lugar a trabajar conceptos como radioactividad, dualidad onda-partícula, cosmología, el Big Bang, etc. Aún queda otra, trenes. Esto permite introducir la parte del electromagnetismo, ¿no? Conceptos de campo magnético, fuerza magnética, motor eléctrico, inducción electromagnética, a través del estudio de los motores y el sistema de freno de los trenes. Y por último, yo creo que ya es la última, ¿no?, aceleradores y partículas, que permite abordar los conceptos de potencial eléctrico, superficies equipotenciales, campo eléctrico y ley de Coulomb. Y por último vamos al concepto de biología, al proyecto de biología en contexto. Las bases del proyecto dicen que es una ciencia contextualizada, énfasis en el trabajo por actividades, la estructuración del conocimiento y la gestión del aula que favorezca la interacción entre alumnos y entre profesores y alumnos. Las unidades que constituyen el proyecto es estas dos en bachillerato, enfermedades genéticas y de una célula muchas, y estas tres en bachillerato, bicicletas y metabolismo, infección, inmunidad y ciencia forense y biodiversidad. Este sería la primera, enfermedades genéticas. Alrededor de la situación del estudio de la enfermedad de la fibrosis quística, se estudian todos estos aspectos. La segunda unidad, nacer para salvar a un hermano, permite abordar todas estas cuestiones, cómo son las células, cómo se multiplican, qué son las células madre, por qué no se pueden utilizar células sanguíneas para el tratamiento de la enfermedad, aspectos éticos, todo está en los genes. La tercera unidad, a partir del título Bicicletas y Metabolismo, cómo nos movemos, cómo trabajan los músculos, cómo tenemos energía a partir de los músculos, por qué tenemos agujetas, cómo responde el organismo al ejercicio intenso, son iguales todos los músculos, por qué sudamos, es un problema de sobreentrenamiento y qué es el doping. Fijaros ese aspecto a través de diferentes cuestiones, cómo permite estructurar muy bien una unidad didáctica. Probablemente el establecimiento de estas cuestiones clave es lo que da la mejor pauta para la elaboración de unidades didácticas contextualizadas. La cuarta pues plantea la situación de un vagabundo que ha aparecido muerto y se pregunta a qué puede ser debido, ¿no? ¿Cómo pudo haberse infectado el vagabundo? Es la hipótesis que se hace. ¿Cómo responde el organismo a una infección? ¿Qué pasa cuando el sistema inmune no funciona? ¿Cómo se podría haber evitado la muerte del vagabundo? ¿Y tú qué opinas de las vacunas? ¿Y cómo se puede identificar un cadáver? Pruebas forenses. Realmente, claro, cada uno, según su disciplina, probablemente pues se encontrará más identificado con uno de los tres proyectos, ¿verdad? Pero yo soy químico y me da la impresión, todo gustándome mucho el proyecto de química en contexto, por descontado, también el de física, pero que biología en contexto es el proyecto que tiene más éxito en contactar, en relacionar, ¿no?, contenidos CTS y contenidos conceptuales. Probablemente eso sea propio de la propia asignatura, ¿no?, que la biología es más fácil de las tres es quizás la más fácil de contextualizar. El tema 5, evolución, biodiversidad y cambio, qué es la diversidad, cómo se pueden reconocer identificación y clasificación, cómo se distribuyen los organismos en el espacio, qué hace que los ecosistemas funcionen, cómo se transfiere la energía, es eficiente la transferencia, cambia los ecosistemas, qué individuos de la población sobreviven, por qué unos sí y otros no, cómo tiene lugar la adaptación, qué evidencias hay y cómo se originan las variaciones individuales, hay otros mecanismos de evolución. Y finalmente, es necesario hacer algo para evitar la extinción. Estas son pues las preguntas claves de este tema, de esta unidad. Y ahora, en este proyecto se hizo una
pequeña investigación sobre qué opinaban los profesores que habían trabajado con la biología en contexto, a través de una serie de entrevistas y cuestionarios, y estas son algunas de las respuestas de los profesores. Esta profesora, digamos, modelo, dice: presentar el conocimiento contextualizado ayuda a que sea más perdurable y más funcional y permite a los estudiantes realmente entender y tener capacidad de aplicarlo. Las clases son más participativas y atractivas, es adecuado para cualquier tipo de alumnado, ayuda al tratamiento de la diversidad, las clases conectan más con los intereses del alumnado y en consecuencia los resultados son mejores. Mis alumnos han tenido problemas para estructurar lo que se trabaja en el aula. Esta quizás sería la única comentario, digamos, no tan positivo, pero todas las otras realmente es una profesora que está encantada de seguir este enfoque. El proyecto ayuda al desarrollo de capacidades cognitivas superiores en el alumnado y los alumnos aprenden tanto más que en otros cursos, ¿no? Este siempre es el problema importante. Y bueno, y haciéndolo así, sabrán lo mismo a nivel conceptual que los que no siguen este proyecto y como mínimo saben lo mismo, muchas veces más. Es muy interesante disponer de tanta variedad de auténticas actividades. He trabajado de manera muy diferente, me obliga a organizarme más, con más tiempo. Me gusta mucho, pero confieso que me siento muy insegura cuando salen debates sobre las implicaciones éticas o sociales de la ciencia. He descubierto el potencial de las animaciones en el estudio de los procesos biológicos, para explicar los modelos biológicos. Y al comienzo estaba muy insegura, pero ahora no podría volver a un método tradicional. Soy incapaz de volver al libro de texto. Esto ha sido un viaje sin retorno. Bien, realmente esta profesora pues da una imagen en principio muy positiva, ¿no?, de lo que supone enfocar el estudio y el aprendizaje de la biología de esta manera. ¿Y qué opina el alumnado? Pues el alumnado dice que lo que hacemos en clase nos interesa, que las clases son más divertidas, que podemos interpretar mejor los casos reales, que le ha dado mucho trabajo, también es verdad, que los exámenes de segundo curso ya le resultaban más fácil que los de primero, una vez más familiarizado con el tema, con el método, quiero decir. Haciendo las actividades te das cuenta en qué puntos necesitas ayuda y era necesario entender, no memorizar, ¿no? Al inicio nos costaba un poco organizarnos. También pues una visión bastante positiva por parte del alumnado. El interés por el proyecto no depende del profesor que teníamos. Y finalmente, para todos aquellos que les interese acceder a estos proyectos, pues como decía, están digitalizados y en la web del SEDEC. Espero que esta dirección esté actualizada. Fina, si no, habría que buscar la parte que pone proyectos de secundaria e ir a buscar o bien la física en contexto o la biología en contexto o la química en contexto. Y luego también es accesible a través de esta otra dirección. Sí, ¿vuelvo ahora? No, ahora ya no vuelvo desde aquí. Gracias. Bien, he ido un poquito rápido porque tenía en mente que me gustaría poder tener tiempo para ver la otra presentación, la que para hablar de modelización e indagación. Habríamos cubierto pues de lo que era el objetivo de la conferencia, la parte de ciencia en contexto a través de la presentación de estos tres proyectos. Entonces, lo que podemos hacer ahora es, mientras colocan la otra presentación, podemos hacer un poco de coloquio, si les parece, sobre estos tres proyectos y sobre lo que quisieran preguntar. Sí, la dinámica para dar mayor participación mientras hacen el cambio allí del archivo es hacer preguntas muy cortas de no más de un minuto y darle oportunidad a todos. Entonces, adelante. En este sistema que ustedes están presentando, ¿cómo manejan la parte de evaluación? Sí, el tema de la evaluación. En la química Salters intentamos realmente cambiar el tipo de examen y hacer un examen adecuado a lo que consistía el proyecto. Es decir, que hacer preguntas contextualizadas, relativas a la lectura y a las actividades que habíamos llevado a cabo. Quizás lo que cambia más en esas actividades, es decir, es que son actividades que están relacionadas con la lectura, la mayor parte de ellas, ¿no? Y ese es quizás el valor más mayor del proyecto Salters. Me estoy refiriendo al original, ¿eh? Ahora en Química en Contexto, las dos cosas que han añadido
fundamentales que mejoran el proyecto anterior. Una es que esas actividades experimentales tengan carácter indagativo, que es de lo que hablaremos ahora, la importancia del enfoque indagativo, no solamente contextualizado, sino también indagativo, y también el aspecto de la modelización. Son aspectos pues que en la época en que se hizo la adaptación de la química Saltes no se tenían en cuenta. Y evidentemente también una evaluación adecuada. No sé, ¿quién más? Hay yo, dos. La vinculación de estos proyectos a aulas interactivas con dispositivos en los estudiantes tecnológicos y el laboratorio también con esos dispositivos. También este es otro cambio que precisamente alrededor de tu pregunta quisiera intervenir. El cambio de época ha hecho que claro, cuando empezamos la química Saltes los laboratorios no estaban dotados de sensores, por ejemplo, no habían suficientes ordenadores. En estos momentos sí, y por tanto se utilizan muchas actividades de estas, utilizan sensores y, en fin, las nuevas tecnologías. El hecho mismo de que los materiales están colgados en la web y los alumnos pueden bajárselo, ¿no? La manera muchos profesores utilizan Moodle para colgar las actividades, etcétera. O sea que ha cambiado muchísimo este aspecto, ¿no? Quizás física en contexto y biología en contexto son los que más han introducido esos aspectos. Y ahora en química, que es lo que está a medio elaborar, porque han elaborado nada más el primer curso, pero el segundo está todavía en fase de elaboración, lo están incorporando ahora. Justamente Fina, el próximo lunes, ella se vuelve a Barcelona el lunes por la noche, y vamos a aprovechar la primera hora del curso para que presente actividades con sensores. O sea que sea un ejemplo de la utilización de esas actividades. Conferencia de Google. Pues vamos a dar un orden para no extendernos demasiado. ¿Quién seguiría? En caso tuyo. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos ganando tiempo. ¿Sigues con tu pregunta? Listo, sí, señor. Eran dos. Una relacionada de pronto con el licenciamiento del material que ustedes han diseñado. Pues entiendo haber sido un equipo de trabajo, bueno, tengo un poco de relación con eso. Y segundo, como ha sido una experiencia de varios años, no sé si ustedes han podido identificar el desempeño de los estudiantes en las pruebas estandarizadas en relación con personas que desarrollan currículos tradicionales. ¿Quieres contestar tú, Fina? Preguntan por el resultado en relación a los exámenes externos. Realmente está probado porque se ha hecho una investigación, porque hubo una tesis de doctorado dedicada a esto, es el de biología. Y se hizo específicamente comparando resultados de pruebas, de allí llamamos la selectividad, bueno, las pruebas para entrar a la universidad, y no había diferencia significativa con los alumnos que habían seguido un método tradicional. O sea, en ningún momento, bueno, las notas igual eran ligeramente superior, pero del curso, pero luego en las pruebas PAU, en las pruebas de ingreso a la universidad eran iguales. En los demás proyectos no hay un estudio, por ejemplo en el de química no tenemos datos recogidos. O sea, tenemos grupos de profesores que lo experimentan y hacemos como un curso que llamamos acompañamiento para que les ayudamos, pues, no sé, en la dinámica que tienen que seguir, porque esto requiere un trabajo mucho más participativo por parte, o sea, el alumno tiene que estar interviniendo muchas veces en Moodles o haciendo mucho más trabajo en casa. O sea, el protagonismo pasa mucho más al alumno que al propio profesor, que pasa a ser más acompañante. Entonces, los profesores están contentos. No hay en ningún momento malas notas, porque evidentemente los profesores que hubieran seguido un año, si las pruebas de la universidad hubiesen sido malas, bueno, no estarían siguiendo el proyecto. Pero un estudio, una investigación con datos concretos, no están. O sea, hay las opiniones de los profesores y que en ningún momento nadie, bueno, que no hay quejas, que no en ningún momento se dice. Porque, ¿sabes? Una de las cosas es que estos proyectos son curriculares, es decir, son en contexto, pero se cubren los conceptos que hay en el currículum. O sea, todos estos contextos van conduciendo de manera que en realidad no se dejan partes del currículum por cubrir. O sea, manda el contexto, pero manda el contenido conceptual también, porque en las unidades se va recubriendo esto, con lo cual
tal vez por esto no hay diferencias significativas pero hay mucha más implicación de los alumnos y aprenden de otra manera y otras cosas, pero cara a unas pruebas convencionales como las de ingreso a la universidad, los resultados son similares. Igual me alargué demasiado. ¿Sigues con tu pregunta? Pregunté también sobre el licenciamiento del material, que no sé, es un material libre, Los derechos. Derechos de autor. Eso. ¿Te explico? Sí, sí. No, es que ¿sabes qué pasa? Es que es cierto que en este momento, bueno, todos estos proyectos primero se tradujeron y se utilizaban, pero en cursos de formación había unas publicaciones, unos libros de los materiales traducidos del proyecto inicial, pero no era una cosa general. Tuvimos permiso de la Universidad de York para adaptar los materiales, hubo un convenio firmado, y editar los materiales experimentales. Desde que hasta ahí teníamos permiso. En el momento en que ya entramos en contacto con la editorial para publicarlos, ahí tenía que haber habido entonces un acuerdo de derechos de autor con la Universidad de York y la Fundación Salters. Pero como no llegó a materializarse, no sé, finalmente no hubo ninguna editorial que estuviera dispuesta a publicarlo, pues ya quedó la cosa así. Y estos proyectos ahora justamente pues ya no son Salters. Por tanto, se hizo un trabajo para desvincular estos tres proyectos que inicialmente eran traducciones de los proyectos Salters para, por un lado, desvincularlos, es decir, actividades similares pero no las mismas, y también para acabarlos de relacionar con nuestro currículum, porque tampoco era exactamente el mismo que el currículum inglés. Con lo cual ahora están libres, o sea, porque derivan de los proyectos ingleses iniciales, pero son, por ejemplo, de biología está totalmente desvinculado, yo diría que no se parece casi a nada. Otros, pues tienen unidades, por ejemplo, que recuerdan al inicial, pero como que no son traducciones literales, pues nosotros en los grupos de trabajo que se han actualizado estos proyectos están libres, los pueden encontrar en internet en la dirección que ha puesto o simplemente poniendo biología en context. Bueno, lo que pasa es que están en catalán y entonces la idea el proyecto está también de igual en un futuro se pueden traducir, pero en catalán los van a encontrar. ¿Quién sigue con la siguiente pregunta? Vamos. Bien, yo entiendo el interés por trabajar y mejorar, digamos, en la enseñanza en las ciencias básicas como la biología, la química y la física, pero en cuanto a las matemáticas, o sea, ¿por qué no, digamos, acudieron también a crear una matemática en contexto para... Bueno, yo imagino que en el área de matemáticas deben haber enfoques y movimientos similares. Lo que ocurre que nosotros, bueno, en España, matemáticas y ciencias son dos áreas separadas y en ese sentido, pues claro, nosotros hemos trabajado en el área que ya ha supuesto un cierto esfuerzo porque ha sido ponernos de alguna manera de acuerdo profesores de física y química y biología y geología, ¿no? Me estoy refiriendo ahora a la etapa de secundaria obligatoria de 12 a 16, porque el 17 y 18 las asignaturas son independientes. ¿Quién sigue? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi pregunta viene orientada un poco, digamos, a las situaciones particulares que se puedan generar cuando se están aplicando estas dinámicas de la contextualización de las ciencias. Y lo pregunto también de pronto desde una perspectiva, digamos, traída hacia Latinoamérica y particularmente a la situación colombiana y bogotana. Y es que se tienen diversidades de entornos, diversidades de culturas, de costumbres, de núcleos sociales, y en tal medida aquella ciencia contextualizada puede proporcionar descontextualización en algunos sectores o en algunas, digamos que, colectivos de personas. Y en tal medida, pues, la propuesta inicial que es tan fuerte y que propone, digamos, vincular realmente al estudiante a la ciencia, el profesor también dentro de esa dinámica, puede generar unos espacios ya de desconexión de la misma. Concluyo así rápidamente, probablemente una persona de una condición social diferente a otra no accede a los mismos contenidos, a los mismos conocimientos o no se interesa por las mismas situaciones. Entonces, no sé, en la medida en que ustedes aplicaron esto en el periodo que lo han desarrollado, si han tenido inconvenientes, por ponerle ese término, de este tipo,
o qué posibilidades vieron frente a esta? Sí, nosotros somos conscientes que el contexto social es distinto. Probablemente en España, en Cataluña concretamente, además que es un país pequeño, piensen que en Cataluña somos 9 millones, o sea, más o menos la misma población que nada más hay en Bogotá. Y no hay hay diferencias sociales, evidentemente, pero quizás no haya ni diversidad ni diferencias sociales tan grandes. En ese sentido, este problema, que entiendo perfectamente lo que propones, no lo tenemos tanto. Sin embargo, admite el hecho de que el profesor esté utilizando estos materiales y tenga la flexibilidad y la libertad para cambiar contextos, ¿no? Esto simplemente es, digamos, facilitar, dar un material que facilita al profesor la posibilidad de trabajar con este enfoque, teniendo en cuenta que existe una gran carencia de materiales de ese tipo en España, en Cataluña, ¿no? Y el hecho de que esté accesible libremente también. Y incluso la estructura, la forma en que en biología lo han hecho, ya no cuelgan las unidades, sino lo que cuelgan son las actividades. De manera que esto es una forma muy flexible. Uno puede utilizar unas, no utilizar otras, cambiar. Pero, sí. Yo creo que cuando uno escucha la presentación del doctor Camaño, uno siente que digamos, hay un asunto del contexto, digamos que es biología en contexto, psicología en contexto, explicación en contexto, pero la idea del contexto me parece que es importante como que podamos profundizar un poco más cómo es que entendemos la idea de contexto. Porque es que, digamos, cuando uno mira las actividades que ustedes desarrollan, se presenta un contexto, digamos, más como una temática donde se asocian los contenidos y hay una preocupación por los contenidos. Sí. Pero digamos que el contexto para nosotros, digamos, es muy complejo, es muy construido desde otra perspectiva, entonces uno siente, digamos, que sería interesante más adelante discutir la idea de contexto y cómo se construye esa idea de contexto. O sea, sintiendo lo que quiere decir que hay el peligro de que atendiendo a no perder nada de los contenidos conceptuales, que son obligatorios, se pierda un poco la importancia del contexto, el seguimiento del contexto. La definición que coloca del contexto, ¿sí? Dice utilizar sus aplicaciones, implicaciones sociales y éticas como medio para desarrollar los conceptos. Sí. Digamos que nosotros hemos venido tratando de construir una ruta, digamos, alternativa, y es a través de los problemas sociales como elemento propio, que generen los conceptos, pero no digamos en esa vía que de alguna manera se vuelve, digamos, unidireccional, digamos, una vía alternativa. Un poco es para discutir cómo es que entendemos la idea de contexto. Entiendo lo que dices. Es verdad que en estos proyectos hay una preocupación máxima para que, cambiando el enfoque, pero los contenidos conceptuales se asegure que se dan. Porque hay un examen, estamos hablando de alumnos de 17 y 18 años, con un examen de entrada a la universidad que está basado justamente en esos contenidos conceptuales y procedimentales, sobre todo de resolución de problemas. Por tanto, ya eso significa un cambio muy grande y no está, como os decía antes, no se ha generalizado. No podríamos prescindir. Es decir, si a un profesor al cual se le está proponiendo que pruebe este tipo de enfoque no viera que está asegurado que haciéndolo de esta manera ve todos los conceptos básicos importantes que es preciso trabajar, no lo haría. La última pregunta, si hay alguien más que tenga preguntas la dejamos para el final, porque nos queda una parte de la presentación. Estamos viendo a ver si el préstamo que tenemos del auditorio podemos extendernos un poco más para recuperar el tiempo que nos faltó al comienzo, y allí dejaríamos otras preguntas que ustedes tienen. Entonces hacemos paso a la última pregunta y continuamos con la presentación del doctor Camaño. Usted ahorita hacía énfasis en que había dos áreas, una, pues apostando a la pregunta del compañero, la matemática y otra la ciencia. Me gustaría que hiciera como un pronunciamiento sobre los pros y los contras de ese proyecto que están manejando ustedes con otras áreas que, aunque no están formalmente involucradas, pueden aportar a ese proyecto. Bueno, evidentemente en la enseñanza de las ciencias las matemáticas juegan un papel importante, sobre todo en niveles ya de bachillerato, ¿no? Especialmente en física, quizás menos en biología. Química ocuparía un lugar intermedio, pero fundamentalmente en física, que los modelos tienen una formalización matemática. Por lo tanto, ahí, entiendo la pregunta, y juegan un papel importante. Nosotros no tenemos experiencia a nivel de bachillerato de trabajo conjunto con las asignaturas de matemáticas. Hay algunos proyectos de innovación que sí lo están intentando a nivel de secundaria obligatoria, o sea, de 12 a 16 años. Ahí sí que hay proyectos de ciencia integrada y también proyectos que intentan ya, digamos, trabajar
proyectos que engloben y que hagan participar a todas las áreas. Concretamente, yo el que conozco actualmente, porque de alguna manera participo en él, en el diseño, es la reforma del currículum de secundaria obligatoria del gobierno andorrano. Andorra es un pequeño principado que hay en los Pirineos, en la frontera entre España y Francia, que es una nación, está en la ONU, ¿no? Y que tiene un sistema propio. De hecho, tiene 3 tipos de escuelas. Tiene escuela francesa, escuela española y escuela catalana. La escuela francesa viene gestionada por el Ministerio de Educación francés, la española por el español, los institutos que hay, pero la escuela catalana, ellos tienen prerrogativa para hacer un cambio y están precisamente ahora reformando todo lo que es la enseñanza secundaria obligatoria, intentando destruir los compartimentos por disciplinas, por asignaturas y enfocarlo por trabajos que implican, con una contextualización clarísima, ¿no?, que implican diferentes áreas, ¿no? Hay talleres, etcétera. Están haciendo realmente en ese sentido, yo creo que es lo que proponías tú, ¿no? Que podría, y se está empezando a hacer ahora, o sea que hay que ver qué resultado da. Ellos están entusiasmados y realmente es muy, muy atrevido. Es cambiar totalmente lo que es la estructura tradicional y la organización de un centro de secundaria. Bueno, damos comienzo a la segunda parte. Bien. Hemos empezado por el final, digamos, de esta, debido al problema de encontrar la presentación, vamos pues al principio. El título era, pues, enseñar ciencias mediante la modelización, la indagación y la contextualización. Esto no funciona, porque probablemente al estar en PDF no acepta, o si no, también tengo la presentación PowerPoint. No me asusta. Los elementos están en contra nuestro. Ya hemos encontrado la presentación, pero ahora... ¿Sí? No. Bien. Bien. Ahí está. Bueno, voy a pasar algunas, para poder ver un poco todo, si no lo tendríamos, algunas que considere que no son fundamentales pasaría. Aquí simplemente era partir de la idea de que la enseñanza de las ciencias en secundaria se había basado siempre en una estructura disciplinar, que era este enfoque ya no es útil en la actualidad y que era preciso un replanteamiento curricular en el sentido de hacer las asignaturas de ciencias más funcional y relevante, ¿no? Es preciso, proponemos un enfoque de las ciencias que priorice los aspectos siguientes: la modelización de los fenómenos, la indagación como método didáctico y como contenido para comprender la naturaleza de la ciencia, y la contextualización. Evidentemente hay otros aspectos que no quedan recogidos aquí, esto no es todo, pero digamos que yo he querido destacar estos 3, y en la presentación, en la conferencia de hoy, me quería referir a estos 3 por considerarlos especialmente interesantes. Respecto a la indagación, hago referencia aquí al programa PISA, que ustedes conocerán, que ha impulsado la introducción de una perspectiva competencial. De acuerdo con PISA, la competencia significa utilizar el conocimiento científico y aplicarlo a los procesos, y aplicar los procesos de la ciencia en contextos cotidianos, ser consciente del papel de la ciencia y la tecnología en la sociedad, mostrar interés y reflexionar y comprometerse con cuestiones científicas y tecnológicas, y también la idea de que lo que se aprende ha de reorganizarse e integrarse de manera que pueda ser transferido a nuevas situaciones y contextos. Esta visión de la competencia científica se halla estructurada a través de 4 dimensiones: el contexto, los contenidos, las actitudes y las destrezas científicas. Dentro de estas destrezas científicas tenemos ahí una dimensión procedimental. Bueno, otra manera de llamarle esta dimensión procedimental, que se subclasifica en identificar cuestiones científicas, explicar científicamente los fenómenos, e interpretar y utilizar las pruebas científicas. O sea, son 3 aspectos que destacan, No debemos olvidar que PISA es un proyecto de evaluación, ¿no? Y por tanto lo que está aquí es un marco de lo que es la competencia científica y cuáles son lo que permite, una matriz que permite diseñar cuestiones para abordar específicamente de destrezas científicas esos 3 aspectos. Este es el mapa actual. El anterior era de la prueba anterior, este es del 2015, ¿no?
en que han cambiado algunas cosas. Ve ahí las competencias, ponen explicar fenómenos científicamente, comprender lo que es la indagación científica y interpretar la evidencia científica. Así que hay aquí cambios para el PISA 2015, que tendrá lugar en el 2015. Y estas capacidades científicas en el PISA 2015 vienen descritas de esta manera, ¿no? Identificar temas científicos, reconocer temas sobre los que es posible investigar científicamente, identificar palabras clave para una búsqueda de información científica y reconocer las características clave de una investigación científica. Luego tenemos explicar fenómenos científicamente y utilizar pruebas científicas. En realidad, a PISA podría decirse que ha hecho más énfasis en lo que es el uso y evaluación de los modelos que no en la elaboración de los modelos. En cambio, en muchos ámbitos de la didáctica de las ciencias se insiste, se defiende que es muy importante introducir la elaboración de modelos con la participación de los alumnos en el aula, ¿no? Claro, esto probablemente es un poco debido a este aspecto, ¿no? PISA evalúa y probablemente es difícil evaluar en un cuestionario escrito el procedimiento de modelización, ¿no? Es un proceso a llevar a cabo en el aula, pero como una cuestión para una prueba PISA probablemente sería difícil de implementar. Entonces, no se sabe tanto si es que consideran que como metodología no es relevante aplicarla o simplemente que consideran que no es fácil evaluarlo en un cuestionario como el de PISA. Evidentemente, nuestra propuesta es que sí es importante, que hay que trabajar la modelización con los alumnos en clase, es decir, que los modelos no deben ser dados ya elaborados, ni simplemente hacer uso de ellos para aplicarlos, sino que deben también elaborarse en el aula. El aspecto de la indagación y el aspecto de la contextualización. Estas tres ideas las expuse en un artículo que salió publicado en la revista Alambique, que hay ahí la referencia. Contextualización, indagación y modelización, 3 enfoques básicos para el aprendizaje de la competencia científica. Veamos el primero, modelos y modelización. ¿Por qué es tan importante los modelos? ¿Por qué hablar de modelos y de modelización? De hecho, el desarrollo del conocimiento científico relativo a cualquier fenómeno se relaciona normalmente con la producción de una serie de modelos. Es decir, lo que hacen los científicos es, en realidad, para poder explicar los fenómenos, elaborar modelos. Podemos decir que la investigación científica se caracteriza por el desarrollo, la evaluación y la revisión de modelos, explicaciones y teorías, a través de criterios y estrategias propios de la ciencia. Este proceso se llama modelaje o modelización. Que en Latinoamérica se utiliza más quizás el término modelaje, nosotros hablamos más de modelización en España. Considerando las etapas involucradas en este proceso, parece obvio que aprender científicamente sería aprender a desarrollar, evaluar y revisar modelos, explicaciones y teorías. Es decir, si la actividad fundamental de la ciencia es esa, parece que el aprendizaje de la ciencia a nivel escolar debería ser también seguir esa pauta, ¿no? Esta es también la idea que defiende la investigadora Rosaria Justi, que es una profesora de la Universidad en Brasil, de la zona de Minas Gerais, no, Belo Horizonte, la Universidad de Belo Horizonte. Bien, ¿qué diferencia hay entre, algunos quizás están pensando, ¿y qué diferencia hay entonces entre modelos y teorías? Antes se hablaba más de teorías, de leyes, ¿no? Es más recientemente que se utiliza mucho el término modelo, ¿no? Vemos ahí en este cuadro que el modelo aparece entre los fenómenos y las teorías, y entre los conceptos y las relaciones entre conceptos, ¿no? Habla ahí de que un modelo es una representación simplificada de la realidad que actúa en cierta manera de intermediario entre los fenómenos y la teoría. Diríamos que para diferenciarlo, las teorías son conjuntos de ideas sobre el mundo basadas en pruebas, son internamente consistentes y se usan de acuerdo con otras, y deben estar de acuerdo con otras teorías aceptadas. En cambio, los modelos científicos son representaciones parciales de la realidad y son un mediador ante la realidad que se modeliza y las teorías sobre esa realidad. No sé si esto explicaría suficientemente un poco la diferencia entre lo que son teorías y modelos, ¿no? En el proceso de descubrimiento hay 2 contextos que conviene también diferenciar. Está expuesta esas ideas en el libro de Dush de 1997, Renovar la enseñanza de las ciencias. El contexto de descubrimiento, en que los procesos están asociados a la generación de hipótesis, y el contexto de la justificación, que tiene que ver con la comprobación de esas hipótesis, ¿no? Comprobación de esas hipótesis mediante el aporte de evidencia
pruebas experimentales en muchos casos. Y la justificación de esas hipótesis en relación a las pruebas, que es lo que denominamos argumentación científica, en el contexto de la elaboración de los modelos. Hay otro tipo de argumentación, que es la argumentación en relación a temas sociocientíficos. Conviene separar estos dos tipos de argumentación para no... Estamos hablando aquí ahora de argumentación, en estos momentos de modelización, en relación a eso, a la justificación de las hipótesis, de las afirmaciones en un modelo en relación a las evidencias experimentales. Por tanto, podemos decir que un modelo es una representación parcial de un objeto, proceso, sistema o idea que se origina de una actividad mental y es elaborado con un objetivo específico. Y ese objetivo específico, en definitiva, es explicar y predecir fenómenos. Los modelos se construyen para poder explicar y predecir fenómenos. Hay aquí una relación entre tres componentes. El mundo real, que es el que de los fenómenos, el que queremos explicar, a la derecha, las entidades, las interacciones, los procesos, las propiedades, los conceptos y modelos mentales que constituyen una representación mental de ese mundo real, en el vértice superior, y, por último, la representación verbales, gráficas, simbólicas y matemáticas que hacemos de esos modelos mentales para poder expresarlos y comunicarlos y compartirlos. Además, tanto en la realidad como en los conceptos, como en la representación verbal o icónica o simbólica de esos conceptos, podemos establecer en el caso de la química tres niveles: el macroscópico, el submicroscópico y el intermedio. Es decir, el nivel macroscópico sería el nivel de los fenómenos perceptibles por los sentidos. El nivel submicroscópico estaría constituido por esas entidades que no percibimos directamente, ¿no?, que tomamos como suposiciones en el modelo, como pueden ser los átomos, las moléculas, ¿no?, los iones, las células, etc. José Antonio Chamizo, un profesor de la Universidad de la UNAM, en México, este otro cuadro corresponde a un artículo que está justo a punto de salir en el último número de Alambique. Me hubiera gustado poderlo traer aquí esos días, pero se ha retrasado un poco la salida del número, y que se titula el artículo "La estructura conceptual de la química, realidad, modelos y representaciones simbólicas". Y es un intento, pues, de relacionar estos tres aspectos en relación a la estructura del currículum de química. Es decir, que ahí en ese artículo se desarrolla con detalle todas las entidades, interacciones, procesos y propiedades que constituyen el currículum de química. Decía que José Antonio Chamizo se refiere a estos tres aspectos de una forma similar en un artículo anterior, en el cual, fíjense que donde pone mundo real, coincide con lo que hemos dicho antes, ¿no? Modelo mental también, pero donde antes ponía representación de ese modelo mental, a esa representación de modelo mental le da también carácter de modelo, es decir, y le dice que son modelos materiales, sean simbólicos o sean icónicos. Icónicos serían, pues, gráficas, diagramas, etcétera, ¿no? Y simbólicos podrían ser incluso modelos matemáticos, por ejemplo, ¿no?, o utilizando los símbolos de la química para describir las reacciones químicas, etcétera. Como ven, estoy aquí introduciendo distintos enfoques de distintos autores, ¿no?, sobre lo que son los modelos y la modelización. No es un terreno relativamente nuevo y no hay, por tanto, un consenso muy general. Así que conviene seleccionar un poco las fuentes bibliográficas y, en fin, uno decidirse por aquellos enfoques que pueda considerar que son más oportunos o más fáciles de aplicar. En ese sentido, Rufina Gutiérrez, en este artículo que apareció en el 2004 en la revista también Alambique, enfoca los modelos desde esta perspectiva. Considera que siempre están constituidos por entidades, propiedades de las entidades, hay unas reglas de funcionamiento y luego hay una ejecución, una simulación del modelo mental, ¿no? Rosaria Justi habla de los modelos, pero también de cómo modelizar. Quizás es una de las investigadoras que más ha trabajado el aspecto de la modelización en el aula y propone este proceso, ¿no? Es decir, la elaboración del modelo mental, la expresión del modelo mental, la puesta a prueba, puesta a prueba de ese modelo, que sería la evaluación en base a pruebas, y por último, la evaluación del modelo en el sentido de ver cuál es su alcance y sus limitaciones. A veces esto de la evaluación del modelo otros autores lo usan como el tercer punto, relacionarlo con las pruebas experimentales le hablan de evaluar el modelo.
Aquí, en cambio, ella diferencia entre estos dos aspectos, lo que es puesta a prueba del modelo, evaluación en base a las pruebas, y lo que es el analizar el alcance y sus limitaciones. Aquí tendríamos con más detalle cada uno de estos etapas en relación a qué es lo que hay que hacer en el aula. No tenemos tiempo de entretenernos en ellas, pero quien esté interesado puede consultar el artículo. Y habla también de la importancia de las ideas previas de los alumnos y las nuevas informaciones y de los razonamientos analógicos en esta fase inicial de la elaboración del modelo mental. Un artículo puede consultarse, bueno, ella ha escrito en muchas revistas, pero en Educación Química, EduQ, una revista de acceso libre, en la cual le pedimos un artículo el Año Internacional de la Química, y justamente ella lo basó en las contribuciones de la investigación didáctica sobre modelización a la enseñanza de la química. Otros autores que han trabajado en el aspecto, sobre todo, de una de las etapas de la modelización, que es la parte de la argumentación, esta contrastación de las hipótesis en base a las pruebas experimentales, es María Pilar Jiménez Alexandre, de la Universidad de Santiago de Compostela, y que han elaborado unos materiales muy interesantes respecto a la argumentación, que ahora les mostraré. Ellos basan la idea de que el conocimiento científico se construye a través de la elaboración, revisión y evaluación de modelos científicos. Insistimos en la misma idea: evaluación de esos modelos mediante la argumentación y la comunicación del conocimiento. Eso supone la utilización de habilidades investigativas para obtener pruebas experimentales, habilidades de búsqueda de información para obtener pruebas a partir de datos ya conocidos. No todo tiene que ser, digamos, dato experimental al laboratorio, puede ser buscar datos ya que estén obtenidos, y habilidades argumentativas para justificar los enunciados del modelo. Estos trabajos, pues, pueden encontrarse básicamente dos proyectos interesantes en relación a la escuela, en relación a proponer actividades en la escuela de argumentación. Uno es el proyecto Ideas, inglés, y otro el proyecto RODA, de la Universidad de Santiago de Compostela. Este es el proyecto RODA. Lo que han hecho es elaborar una serie de cuadernos que son actividades, un conjunto de actividades para ayudar a llevar al aula la argumentación. Y están accesibles, son descargables de forma libre en Internet en esta dirección: rodausc.eu. Están en castellano y en gallego y en inglés. Y este es el otro proyecto, el proyecto Ideas, que está en inglés, que ha trabajado Sibler Durán como una de las directoras. Bien, aquí me quería simplemente hacer una referencia a un tema que está actualmente desarrollándose muy al principio, pero que la revista Educación Química Mexicana, no la catalana, que tenemos el mismo nombre, le dedicó un monográfico, el tema de la progresión en el aprendizaje. Concretamente aquí sería un esquema relativo al aprendizaje en la naturaleza de la materia. Y hay también un artículo de Ana Marvá, aparecido en Alambique recientemente, sobre las progresiones del aprendizaje. No me voy a extender más, simplemente quería hacer referencia por el hecho de la vigencia, la actualidad que tiene esta línea de investigación que se está abordando. Es decir, pensar cómo puede haber en el currículum una línea de progresión en el aprendizaje dentro de un área conceptual determinada. Esta es una pequeña bibliografía y me voy a detener aquí, en todo caso, para comentar ahora, si quieren, aspectos de lo que hemos hablado sobre modelización, antes de entrar en el segundo y último punto, que es el de indagación. Lo que pasa, en cuanto a modelización, tenía entendido que es una representación de una idea para, bueno, explicar o... La otra palabra se me fue. Un fenómeno. Bueno, un fenómeno. Un proceso. La idea es, a través de un juguete, un niño puede hacer ese tipo de representaciones y, bueno, digamos que sí. Pero la pregunta específica es cómo o en qué libros podría encontrar más sobre específicamente. Sí, señor, esa parte de modelización específica. Bueno, aquí en la presentación, que la dejaréis, supongo que podéis hacer referencia. Hay algunos artículos seleccionados.
tenemos en este libro, por ejemplo, que también tenía para mostrarlo también, y luego si quieren echarle un vistazo a los que he traído, es un libro sobre didáctica, la física y química. Es un que coordiné, en que han colaborado diferentes autores, y en uno o dos capítulos está dedicado a la modelización, modelos y modelización, y que le pedimos precisamente a Rosaria Justi que fuera la autora. De manera que esta sería una primera referencia que te diría. De todas maneras está, hay Rufina Gutiérrez en ese artículo de Alambique, Rosaria Justi en estos artículos, algunos de ellos publicaron en Educación Química, otros tanto en la catalana como en la mexicana. Y este proyecto RODA, aunque sea el aspecto nada más de la argumentación, no tanto la modelización, también sería interesante. ¿Sí? Estos de entrada serían una buena manera de introducirse en el tema. Hay también otro capítulo dedicado a modelización en este otro libro, también apareció recientemente, posterior a aquel otro, que es 11 ideas clave, el desarrollo de la competencia científica, de la editorial Grao. Este libro tiene una estructura en que se plantean 11 ideas importantes, relevantes para el desarrollo de la competencia científica, y una de ellas es la elaboración de modelos. También la indagación, también hay otro capítulo dedicado a la indagación. Esta es la revista Alambique, donde me he referido a muchos de los artículos, y esta es el aspecto de la revista en papel, la edición en papel de la revista Educación Química Educu. Bueno, de hecho es Educació Química Educu. Pues, pero a pesar de que el título es en catalán, los artículos que contiene son hay artículos en castellano, en catalán, en portugués, en inglés, etc. Pueden pues enviarse artículos en cualquiera de estos idiomas. Más preguntas sobre el tema de modelos y modelización. Tengo la sensación que hemos ido un poco rápido y por tanto es posible que puedan haber aspectos que convenga clarificar o... ¿No hay más preguntas? Pues vamos pues para la última parte de indagación. En realidad, el enfoque indagativo en la enseñanza... ¿Queréis, por favor, cerrar ahí? ¿Se puede cerrarla? El enfoque de la indagación no es nuevo. Como tal, en los años 70, 80 hablaban del método de descubrimiento orientado, ¿no? Hubo la aparición de una serie de proyectos en los cuales se proponía el llegar al conocimiento científico escolar a través de la investigación. Y por tanto lo que tenemos aquí ahora es un resurgir de ese enfoque, pero quizás con otros planteamientos, ¿no? No hablamos ya de métodos de descubrimiento orientado, ha habido luego toda una crítica respecto a ese método por razones de una visión de lo que es la naturaleza de la ciencia que no se acepta actualmente, y ahora hablamos de indagación en un aspecto distinto. Un impulso importante para la introducción de este enfoque de indagación en el currículum ha sido en Europa el informe de Science Education Now, una nueva pedagogía para el futuro de Europa, que se conoce como el nombre de informe ROCAR. Ahí se hablaba de la importancia de motivar a los alumnos para aprender ciencias en la escuela con la utilización de enfoques indagativos. Evidentemente, el enfoque indagativo no pretende solamente mejorar la motivación, sino que es un proceso básico en la elaboración y evaluación de modelos y uno de los mejores caminos para comprender también la naturaleza de la ciencia. Es decir, que ya tenemos aquí centrados dos razones fundamentales por las que es importante el enfoque indagativo. Lo es como método didáctico, pero lo es también porque es una manera de que los alumnos comprendan lo que es la ciencia, ¿no? Haciendo investigaciones, indagando, investigaciones escolares, evidentemente. Tres formas de introducir el enfoque indagativo en las clases de ciencias. Podríamos hablar de dar un enfoque indagativo a los trabajos experimentales que se hacen en el aula. Un paso más allá sería elaborar secuencias didácticas con enfoque indagativo y también introducir en el currículum investigaciones, proyectos de investigación individuales, como por ejemplo este que hablábamos que había en el proyecto Salters y también en el currículum en Cataluña. Hay aquí citados dos artículos míos en los cuales abordé este aspecto de clasificación de los trabajos prácticos y de los trabajos prácticos indagativos en concreto. Esta clasificación puede ser útil, hay varias que pueden hacerse los trabajos prácticos. Yo la he encontrado siempre ciertamente interesante. Diferenciar entre experiencias, ejercicios prácticos e investigaciones. Experiencias ilustrativas o interpretativas, pues son las iniciales de predicción, observación y explicación para los
experimentos. Ejercicios prácticos serían más bien estos ejercicios comprobativos de la teoría tradicionales, o bien que están muy focalizados al aprendizaje de técnicas. Y por último, las investigaciones que servirían para resolver o bien problemas teóricos o bien problemas prácticos. Me voy a referir a estas últimas. Las primeras son interesantes también en la escuela. Los ejercicios prácticos serían quizás lo menos aconsejable. Y las investigaciones es lo que me voy a referir ahora. Estos serían aspectos por los cuales las investigaciones son importantes, dan a los estudiantes la oportunidad de trabajar de un modo similar al utilizado por los científicos, les permiten familiarizarse con el trabajo científico y les permiten también adquirir una comprensión procedimental de la ciencia, ¿no? Dos tipos de investigaciones. ¿Qué es? Investigaciones para resolver problemas teóricos. Son investigaciones que plantean problemas de interés en el marco de una teoría, por tanto, de un proceso de modelización. Estarán muy implicadas, cuando hablamos de proceso de modelización, habrá en esos procesos indagaciones de este tipo. El problema a resolver puede provenir de una hipótesis o de una predicción realizada en el proceso del desarrollo de un modelo científico escolar. Por contra, investigaciones para resolver problemas prácticos serían investigaciones que plantean problemas de interés generalmente en el contexto de la vida cotidiana y que no van dirigidas especialmente a la obtención de conocimiento teórico y, por tanto, son más fáciles de relacionar con aspectos CTS del currículum. Veremos algunos ejemplos que nos permitirán diferenciar. Por ejemplo, estas serían investigaciones de tipo práctico. Hacer una investigación en la escuela para decidir entre varias muestras de tejido cuál es el que abriga más, o determinar cuál es el detergente entre varios que es más eficaz, o cuál es el mejor disolvente. Fijaros que la pregunta puede ser más o menos abierta. Aquí habría que, primero de todo, decidir qué quiere decir más eficaz un detergente, qué significa abrigar más. Por lo tanto, la manera de establecer la pregunta nos permite abrir más o menos la investigación que proponemos. La variable fundamental en el tejido que abriga más sería la capacidad de aislar térmicamente, la que sería relevante, ¿no? Y en el caso del detergente, la capacidad limpiadora, en el caso del disolvente, la solubilidad. Este es un ejemplo que haremos en el curso de esta semana próxima sobre este tipo de investigación. Investigar de esos tres tejidos cuál sería el que abrigaría más, ¿no? Y en cambio, como investigaciones para resolver problemas teóricos, podrían plantearnos estas otras. ¿Cómo varía la presión de un gas al reducir el volumen? ¿Cuál es la masa atómica relativa de un elemento? ¿Cuál es la carga eléctrica de un determinado ion? Claro, que son, por lo tanto, preguntas que tienen su sentido, no en la vida cotidiana, sino en el marco de la elaboración de modelos o teorías, ¿no? Concretamente, el modelo cinético corporal de los gases y el modelo atómico molecular de la materia y el modelo iónico de las soluciones. Este es un ejemplo de una actividad que haremos en el curso de este tipo de investigación para resolver el problema teórico, que será estimar cuál es el volumen de una molécula de ácido oleico. En principio puede parecer muy ambicioso, ¿no? Con los recursos que se cuentan en un laboratorio de secundaria, llegar a poder estimar cuál es el volumen de una molécula de ácido oleico. Sin embargo, hay un método que realmente es aproximativo, ni nadie espere que vamos a obtener un resultado con una gran exactitud, pero que sirve muy bien para practicar, ¿no?, todo el proceso. Muy ingenioso. No voy ahora a descubrirlo, puesto que aquellos que asistan al curso conviene que tengamos pues una fase precisamente de diseño y de pensar cómo puede llegar a ser ello. Pero bien, aquí el dibujo ya apunta un poco cuál puede ser la forma de resolverlo, ¿no? ¿Qué aprenden los estudiantes realizando estas investigaciones? Pues evidentemente la comprensión procedimental de la indagación científica, es decir, identificar cuáles son las variables significativas, cómo variar y medir la variable independiente, cómo medir la variable dependiente, obviamente diferenciar entre lo que es variable independiente y dependiente, controlar otras variables, el control de variables, registrar medidas, evaluar resultados y comunicar después la investigación realizada. Estos serían unos ejemplos de unidades con enfoque indicativo que he seleccionado. Este es un proyecto inglés para educación primaria, en el cual hacen formación de profesorado de primaria en base a proponer actividades de indagación. Esta concretamente es sobre cuáles los factores que influyen en el tiempo de disolución de un material. Le dan unos caramelos a los niños y piensen qué es lo que hace que el caramelo se disuelva en la boca más rápidamente o menos.
de qué depende el tiempo de disolución, las hipótesis las variables que se plantean, cuáles son las variables que podrían influir este tiempo de disolución, la masa del soluto, el tipo de soluto, el estado de división, ¿no? La temperatura, la agitación, tipo de disolvente, etc. Otro ejemplo de secuencia didáctica, también de tipo indagativo, sobre las sustancias que se disuelven o no se disuelven en agua, cómo distinguir entre una sustancia compuesta y una sustancia elemental. Otro ejemplo, una referencia también de un artículo que escribí para la revista Investigación en la Escuela, en que se explica la propuesta de secuencia didáctica, que sería, por ejemplo, diferentes actividades, ver si la malaquita es o no un compuesto, ver si el cobre es una sustancia elemental o no, qué pruebas experimentales podemos hacer para saberlo, cómo podemos saber si el agua es o no un compuesto químico. Otra secuencia didáctica de tipo indagativo, propiedades y composición que tienen los ácidos y las bases. Esta es una unidad didáctica que escribí para la revista Aula de Innovación Educativa y que es accesible también en Internet de forma libre, la guía de didáctica y la unidad. Esta es la forma en que se presenta las actividades. Y aquí hay dos referencias recientes sobre indagación. Una ya la he citado, y la otra es este artículo de Oliveras, Márquez y Irineu San Martí, enseñarse a plantear preguntas investigables, que apareció en la revista Alambique. Y bien, con esto acabaría esta tercera parte, en el orden que la hemos hecho, sobre la indagación. Y si tienen alguna pregunta sobre ello, pues... Sí, no, es simplemente una cuestión terminológica. Antes se hablaba más de investigación, de trabajos investigativos, de investigación escolar, ¿no? El problema del término de investigación, por un lado, es que, claro, puede haber un poco de confusión con que alguien piense, están proponiendo que los alumnos investiguen como hacen los científicos. Eso no es posible, ¿no? Es decir, que hay ahí un término que a la vez tiene un significado distinto, lo que entendemos por investigaciones escolares, a investigaciones en la ciencia. Y por otro lado, porque por influencia del inglés también, que la palabra inquiry, que es la que se utiliza como método, ¿no? Enseñanza de las ciencias basado en la indagación, se traduce mejor como indagación que no como investigación, ¿no? Es un término más neutro, más general, y cada vez más se habla de indagación. Pero bueno, estamos en una fase de transición que tanto usamos un término como otro, ¿no? Pero cada vez más se usa indagación. Como método didáctico, sí. Es decir, como una propuesta de enfocar la enseñanza de las ciencias siempre desde un punto de vista de plantear preguntas y a las cuales hemos de dar respuesta mediante un proceso de indagación en el cual hagamos partícipe el alumnado, es decir, a través de una interacción. No me da tiempo aquí a comentar, pero es muy importante, esto lo haremos durante el curso, la fase de planificación. Es decir, lo más importante, en las prácticas experimentales tradicionales, el alumno ya al laboratorio ya manejaba instrumentos y hacía medidas, etcétera. Lo que diferencia fundamentalmente es que planteamos una cuestión y que no damos la respuesta, cómo resolverlo, sino que el método de resolución, cómo medir el volumen de la molécula, ¿no? O cómo averiguar cuál es el tejido que abriga más, lo hacemos mediante un proceso dialógico con los alumnos, en el cual o bien trabajamos con todo el grupo, o primero hacemos que trabajen en grupos reducidos y luego hacemos una apuesta en común, pero en definitiva son ellos los que tienen que proponer ideas y a partir de esas ideas y nuestras aportaciones acabamos diseñando un método que luego llevamos a cabo en el laboratorio. Bueno, hasta ahora te he contestado como método didáctico. Si además de hacer eso, somos capaces de dedicar un tiempo en el aula también para reflexionar en los procedimientos que hemos seguido, estos aspectos que decíamos, bueno, cuál ha sido la etapa de diseño, cómo hemos obtenido pruebas experimentales, cuál es el significado de un control de variables, etcétera. Entonces ya estamos haciendo una reflexión sobre el proceso indagativo que hemos utilizado y entonces ya estamos cubriendo objetivos más relacionados con la naturaleza de la ciencia. Por eso es tan importante, yo pienso, este enfoque indagativo, porque a la vez cumple las dos funciones, ¿no? Es decir, una propuesta metodológica muy potente, muy interesante, y a la vez también útil para reflexionar sobre lo que es la ciencia. Siempre que se le dedique tiempo a ello, siempre que haya esa reflexión que tú ahora proponías.
Sería cuestión, en todo caso, de profundizar con lo que hemos presentado a través de preguntas de ustedes, ¿no? Sí. No, porque, perdón, es que la contextualización es lo que vimos. Bien. Estamos en la sesión de preguntas, entonces ya finales, ¿no? Sí, perdona, voy a hacer una cosa, voy a pasar rápido, que no os quedéis, que os creáis que me he comido un trozo de intervención. Aquí vamos con la presentación. Lo que pasa es que aquí la tenía incorporada como un poco más pequeña, ¿no? Bastante más pequeña. Era lo mismo que hemos visto antes, pero los proyectos, los ejemplos eran... Estaba un poco mejorada, la verdad, me lamento no haberla tenido, en las formas de presentarlo, pero bien. Esto es lo que hemos ido viendo, rápidamente. Y aquí lo que había es un modo de conclusión. Decir que si se desean que las unidades didácticas estén contextualizadas y presenten problemas relevantes que interesan a los alumnos, se requiere partir de situaciones, problemas reales, cuya resolución aúne la adquisición de conceptos en la modelización de la situación presentada con el uso de procesos de indagación. Es decir, que hay aquí una propuesta en el sentido de conseguir, cosa que no siempre es fácil, integrar en el diseño de las unidades didácticas estos tres aspectos, partiendo de una situación real, el contexto, para explicar el fenómeno o el problema o resolver el problema que se plantee, dos posibilidades, el desarrollo de una modelización, puede ser más de carácter teórico, puede ser una modelización de carácter más tecnológico, y hacerlo eso a través de procesos de indagación. O sea, integrar, aunar esos tres aspectos, ¿no? Esta es la propuesta y la idea de trabajar, investigar y intentar elaborar unidades didácticas en esa línea, ¿no? En conclusión, la enseñanza de las ciencias debería utilizar unidades didácticas que consigan integrar estos tres aspectos como una forma adecuada del aprendizaje de la competencia científica, Y tenía aquí para mostrarles los tres libros de esta colección que he mostrado, este libro de didáctica de la física y química. Hay otros dos. Estos son libros que la editorial Grabo sacó con la finalidad de que sirvieran para los cursos de máster de formación de profesorado en ciencias, y están en todas las áreas. Estos son los de física y química, y también de biología y geología y de otras áreas. Y bueno, estos eran algunos de los artículos que había comentado, de Alambique, de educación química, de aula de innovación educativa, una bibliografía reciente sobre contextualización y unidades didácticas, y y un final. Ahora sí que lo hemos acabado bien. A tratar unas 3 preguntas para finalizar, por razones de tiempo. Tenemos 10 minutos para dejar el auditorio. Entonces escuchamos, creo que aquí hay una pregunta, aquí hay otra y allá otra. ¿Tú también vas a preguntar? Bueno, 4. Adelante. Hace un momento le preguntaban algo sobre la evaluación de este tipo de proyectos, y con la metodología que usted nos expuso tanto en la física como en la química como en la biología, caeríamos en el error de pronto de decir lo que está bien y lo que está mal cuando esa metodología está construyendo cierto conocimiento desde un enfoque experimental. Las pruebas externas de pronto eso es lo que hacen, es decir, colocar en un nivel el conocimiento que presentan esos estudiantes. Ya dentro de la dinámica del aula, ¿cómo sería ese tipo de evaluación para no decir esto está bien o esto está mal? Las propuestas que hagan los alumnos en el proceso de modelización o en una indagación. ¿Te refieres? Sí, claro. O sea, cuando ya en la puesta en escena, cuando el estudiante está haciendo su experimento, cuando está sacando sus conclusiones, puede llegar al mismo experimento, no puede conducir a conclusiones que no son errores. ¿Sí? ¿Qué está bien y qué está mal? Porque todo el proceso puede estar bien, el resultado puede estar mal. Bueno, pero tú estás planteando un escenario que sería el llevar a cabo las indagaciones, las investigaciones en el aula con el grado de abertura máximo, que es decir, diseña un proceso, un procedimiento, aplícalo
y ya veremos qué sale, y si no te sale bien, aprenderás estos errores y lo vuelves a hacer. Claro, no es que no sea interesante el ser capaz de ver que uno se ha equivocado en algunos aspectos del diseño, rectificarlo y volver a empezar. Lo único que ocurre es que eso lleva más tiempo. Como siempre tenemos un problema de tiempo, un enfoque un poco menos abierto es hacer una discusión previa de los distintos métodos que los alumnos proponen y hacer una argumentación de pros y contras llevada por el profesor y finalmente decidir un único método que aplica a todos los alumnos. Por tanto, es un método que está garantizado que en principio no va a ir muy desencaminado, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Han tenido ustedes alguna experiencia a nivel de educación superior en ciencias básicas o de pronto se pensaría que puede ser funcional aplicar a nivel de universidad? A nivel de universidad, sí. Yo particularmente, sí. No he tenido yo particularmente experiencias. Yo siempre he trabajado lo he aplicado en educación secundaria. ¿Y la experiencia le mostraría que podría ser? Por descontado, sí. Lo que sí conozco es que ha habido proyectos y trabajos en ese sentido. Concretamente, Mercedes Izquierdo de la Universidad Autónoma de Barcelona, creo que estuvieron trabajando con un grupo interdisciplinar en la universidad para llevar a cabo, introducir la modelización y la indagación, cambiar el tipo de prácticas que se hacían en los laboratorios, ¿no? En ese sentido. Podrías contactar con ella quizás, sí. Una preguntita de terminología. ¿Y es la diferencia entre resolución y solución? ¿Hay? ¿O es algo técnico? No hay. De problemas. Resolución de problemas, solución de problemas. O sea, yo me decantaría por resolución de problemas. Me suena mejor, pero bueno. No es que de fondo haya una diferencia importante. Yo creo que lo que pasa es que la resolución da idea de proceso y solución se utiliza como el final, el resultado que has obtenido, ¿no? Sí. Pero bueno, pues la solución de problemas. Yo diría como proceso la resolución de problemas y he encontrado la solución al problema como, digamos, el producto final. Quizás esa diferenciación me parecería adecuada. Y una pregunta es con respecto a la formación en indagación. En mi caso particular vengo de una formación de una licenciatura donde esto de indagación, pues no. ¿Sí? Es simplemente texto, el tema, llene y si usted lo entendió de malas, y vaya al libro, pero usted me responde aquí y avancemos en el tema, donde siempre se ha privilegiado el llenar unos contenidos, unas temáticas, ¿cierto? Ahora como docente tengo el reto de enseñar por indagación, por investigación. Entonces, ¿ahí existe o ustedes han pensado en un programa de formación en donde los futuros docentes sean formados en indagación? Bueno, nosotros en los cursos de formación inicial que he coordinado durante muchos años y en los que he también dado parte del programa, teníamos una parte del curso dedicado a la indagación, al enfoque indagativo, sí. Y me consta que también las actividades que desarrollan en el centro en el que trabaja Fina Guitar también proponen, ¿no?, el trabajo de indagación. Sin embargo, no es fácil, mi experiencia es personal a nivel de formación, es que no es fácil. Primero que el profesorado entienda qué es lo que hay que cambiar realmente y que luego lo incorpore fácilmente. Tenemos colegas nuestros que, siendo muy buenos como profesores en muchos aspectos y dedicándole mucha atención al trabajo experimental, al laboratorio, etcétera, no acaban de introducir el proceso de indagación en el modo en que lo planteamos, ¿no? No sé, habría que investigar cuáles son esas causas que hacen que no sea. Pero, sin embargo, estamos viviendo un momento importante en ese sentido. Además, en Europa hay muchos proyectos actualmente patrocinados por la Comisión Europea en los cuales hay grupos de trabajos de profesores de diferentes países europeos que han presentado y han conseguido llevar a cabo proyectos de indagación. Pathway sería un ejemplo de uno de ellos. Profiles, Fina, díganme. De momento se me ocurren estos dos, Pathway y Profiles, Profiles. Establish también, son todos nombres de proyectos que están en proceso o que han acabado recientemente, que han publicado materiales, que son accesibles.